Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En
somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. No he sido escogido, predestinado, está perfeccionado. No he sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, con un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Bendecidos dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Donde Dios es el juez de todos. Un saludo a la preciosa amada que se reúne con nosotros para escuchar a Dios vivo. Eso es lo que escuchamos aquí, al Dios vivo. No escuchamos un hombre, porque la naturaleza humana terminó y Dios es el juez de todos. Dios está en todo y en todo para llevarnos a una gloria maravillosa, que es la gloria de la transformación, donde la herencia está siendo manifiesta a cada uno de nosotros. Bien, dioses, vamos a pasar al tema hoy. El tema lleva por título El juicio de Dios y es sumamente importante y sumamente sobreedificante, porque nos muestra claramente en dónde fue el juicio de Dios y para qué sirvió ese juicio. Vamos a ver entonces que cuando nosotros antes nos hablaban de juicio, pensábamos que era castigo, condenación y muerte. De hecho, nos decían que nos iban a pasar una película donde nos iban a pasar todos los actos de nuestra vida y de acuerdo a esos actos, si eran buenos o malos, íbamos a tener salvación o condenación. Pero nosotros, por revelación del Dios vivo, entendemos que juicio significa separación. Juicio significa división. ¿Y división o separación de qué? Bueno, de la carne y el espíritu. El juicio era cuando Dios venía a cortar, a sacar fuera, a echar fuera la carne y dejar únicamente el espíritu. ¿Y cómo iba a ser esto? Bueno, a través de una doctrina. La doctrina de la transformación era la que traía el cortar, el separar. Es lo que separa la carne del espíritu, la doctrina del espíritu. Así es que el beneficio es que sepamos cómo ocurre la separación de la carne. Entonces, ¿sobre quiénes vino primeramente el juicio de Dios? Bueno, el juicio de Dios viene cuando Dios mismo se separa de la carne que Él se ha puesto, o los velos. Usted ya conoce ese tema, los velos de Dios. Dios tuvo que manifestarse en una naturaleza humana, en la carne, para manifestar lo que quería hacer Él con su iglesia. Sin embargo, llegaba un tiempo donde Él mismo, cuando dice, y el fin, cuando Él entrega el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todos. O sea, un momento donde Dios se iba a separar de la carne
para nuevamente ser únicamente espíritu, pero ya manifestado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjese, hay un ejemplo de esto. Cuando Jesús de Nazaret está en la cruz, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba diciendo aquí? Dios lo estaba abandonando. ¿Por qué? Porque Dios no tiene trato con la carne. Dios tenía que dejar esa carne para que al resucitar esa carne de Jesús de Nazaret resucitara en espíritu y se sentara juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero fíjese lo importante: Dios se separa de la carne de Jesús de Nazaret. Y cuando se separa de la carne, eso significa que esa carne ya no tiene ninguna función. La misión de esa naturaleza carnal terminó. ¿Cuál era la misión de Jesús de Nazaret? La misión de Jesús de Nazaret era hablar del Padre. 2, ir a la cruz, morir y resucitar. Pero hasta ahí llegó Jesús de Nazaret. O sea, por eso Él dice en los evangelios, dice: a mí ya no me veréis más hasta que sea en la transformación, ¿verdad? Cuando venga en la transformación, a Jesús ya no lo iban a ver más. Entonces la misión de Él tampoco terminó. Lo mismo sucede cuando Dios se separa de José Luis de Jesús. La carne, la naturaleza humana muere, desaparece, uno con Él. Y entonces dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que con carne no puede haber comunión con Dios. Dios es espíritu, no es humano, es espíritu. Y la comunión debe ser espiritual. Dios no tiene trato con la carne. Dios aceptó la carne porque Él la puso, pero lo que Dios hace es limpiarnos de esa carne para estar únicamente en espíritu. Entonces, la misión de Jesucristo hombre, al morir, ¿qué pasó con ella? Terminó. Ya no hay más. Ya la misión de Jesucristo hombre terminó. ¿Cuándo? Cuando murió. No necesitamos morir físicamente para que nos fuera separada la carne. A nosotros, mediante. Entonces, fíjese qué privilegio. Por eso es que el tiempo que nosotros estamos pasando hoy, amado Dios, es el tiempo más precioso de todos. Ahora, todos lo que anhelaban era lo que estamos viviendo nosotros hoy. El mismo Jesucristo, hombre, que tenía una gloria maravillosa en sus labios, Él decía: anhelamos la transformación. ¿Por qué anhelaba la transformación? Porque era la gloria, era lo más grande que podía haber, la reunión con Dios espiritualmente, la reconciliación del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Precioso esto. Vamos a comenzar entonces el tema en primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y verso 16. Capítulo 3, verso 16. Dice, escuchemos clarito esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue, diga fue, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, fíjese, para manifestarse Dios a la tierra, Él tiene que utilizar una carne. Porque si no, usted le tendría terror. Imagínese que una voz le venga a hablar. No, era Dios se introduce en una persona de carne
¿Para qué? Para manifestar lo que Él quiere dar a conocer y su plan perfecto a través de ese velo. Pero note algo aquí. Dice, Dios fue. Eso es pasado. ¿Qué quiere decir? Que ya no es. Ya no es. La carne terminó. Una vez muere, la carne termina. Si resucita, ya no resucita esa carne. Por ejemplo, Jesús de Nazaret no tenía el mismo cuerpo físico. Él resucitó, se fue a luz inaccesible, se fue a los lugares celestiales. Inmediatamente después entra en Jesucristo hombre, nuevamente hace la misión que tiene que hacer. Jesucristo hombre muere y termina la historia de la carne. Con Jesucristo termina la historia de la carne. Dios ya no va a estar en una carne nunca más. ¿Por qué? Porque ahora Dios está en los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora somos uno y Él es uno con nosotros. Entonces, por eso es importante esta palabra. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así es que eso fue el término de la carne. La carne terminó. La carne es historia. Vamos a ir a Juan entonces. Juan capítulo 1. Juan en el capítulo 1, verso 14 al 18. Aquí lo vamos a entender clarito. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Póngale atención a este verso, por favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Note usted que lo está separando gracia y verdad. No dice la gracia que es la verdad, no, así no dice, porque la gracia y la verdad como que fueran dos, y es que de hecho son dos. La gracia la dio Jesucristo, como dice ahí, por medio de Jesucristo, y la verdad también, solo que no la dio, sino que nos llevó a la verdad. Quiere decir que la gracia, aunque en ese tiempo era verdad, ahora tenemos toda la verdad en la transformación. Aquí está bien clarito, pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. La gracia la dio Jesucristo y la verdad nos llevó Jesucristo ahí. Ese fue el medio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, entonces fíjese cómo dice aquí los versos. Dice, y aquel verbo se hizo carne. En otras versiones dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, verbo y palabra es lo mismo. Verbo, dice, hay una canción que dice que es verbo y no sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo es lo más importante de una frase. Dios es lo más importante de todo. Entonces, Dios es la palabra, Dios es su evangelio. Eso es lo que es Dios. Dios es un espíritu. Dios no lo puede usted ver tangiblemente, tocar. No, es su palabra. Él es lo que es su palabra. Por eso es sumamente importante conocer esa verdad que dice aquí. La gracia ya la conocimos con Jesucristo hombre y la verdad. Muy bien. En aquel tiempo de la gracia, Jesucristo dio a conocer al Padre.
Hoy el Padre se está dando a conocer a sus escogidos. Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 15. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, fíjese, ¿cuál era la misión de Jesucristo? Llevar muchos hijos a la gloria. Esa era la misión de Jesucristo, era llevar muchos hijos al conocimiento, porque gloria y conocimiento es lo mismo. Entonces, la misión de Jesucristo era llevar muchos hijos al conocimiento, a la gloria. Y dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Quiere decir que el que santificó con la palabra fue Jesucristo. Tanto Jesús de Nazaret como Jesucristo hombre, ellos santificaron nuestras mentes, nos purificaron, nos llevaron a la perfección. Pero aquí dice, porque el que santifica y los que son santificados, que fuimos nosotros, de uno son todos. ¿De quién? Del Dios vivo. Muy bien. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, en estos versos nosotros podemos ver la misión de los dos últimos velos, que era salvarnos mediante la predicación y llevarlos a la gloria, a la transformación mediante su muerte. Fíjese que en el verso 14 está bien clarito. Así que por cuanto los hijos, que somos nosotros, participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién él? Dios participó de carne también con un propósito. Y el propósito era destruir. ¿Por medio de qué? De la muerte. O sea que para destruir Dios al diablo tenía que morir. Eso no, nosotros humanamente no lo entendemos. ¿Cómo una persona muere y ahí mata al otro? No, eso, pero es que eso no lo tenemos que entender nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio, que mediante la muerte de él, el diablo fue destruido. Entonces dice, para destruir por medio de la muerte, cuando Jesucristo hombre, que era el que tenía carne y sangre, destruyó al diablo, fue con su muerte. Cuando Jesucristo hombre muere, entonces inmediatamente el imperio de la muerte, que es el diablo. ¿Y diablo qué quiere decir? Diablo quiere decir opositor. Diablo quiere decir carne. Entonces quiere decir que cuando dice mató al diablo, no era un ser espiritual que andaba volando ahí. No, el diablo era la carne que estaba permeando en nuestras mentes, la heredada por Adán. Eso era la carne. Cuando Cristo muere, destruye la carne de él y destruye la carne de nosotros para que nosotros entremos a una nueva etapa de gloria, a la etapa de la transformación, donde espiritualmente somos uno con el Señor y recibimos su infinito poder, su palabra. Muy bien. Vamos a Colosenses 2. Si ustedes se recuerdan, con eso empezó la predicación de la transformación. Colosenses capítulo 2, verso 11. Pero hoy
lo vemos tan clarito todo. Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjese, el proyecto de Cristo terminaría con una circuncisión. Vamos a ver, despacito lo vamos a ver. El proyecto de Cristo terminaría con una circuncisión. ¿Cuál fue la circuncisión? Fue su muerte. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, cuando Él muere, se despoja del cuerpo carnal, o lo que es lo mismo, de lo que ya no sirve. El cuerpo carnal o lo que ya no sirve. Dios se despoja del cuerpo. Entonces, fíjese bien. Jesucristo, hombre, puso claro el ejemplo de esto. Él dijo que un cohete que va a la luna necesita un transbordador, que es un aparato que lo va a empujar y que lo va a sacar de la atmósfera. Pero cuando lo saca de la atmósfera, ese aparato ya no sirve. Diga, ya no sirve. Entonces, ese aparato dice que cae a la mar. ¿Y qué pasa? Se destruye. Ya no sirve. Terminó. Entonces, luego el cohete sigue a donde está su propósito. Sigue a la luna y el transbordador cae a la mar, termina su función, su ministerio. Es lo mismo que pasó con Jesucristo hombre. Mire, el evangelio, lo que nosotros vivimos con Jesucristo hombre fue espectacular. Estábamos con Dios. Estaba Dios manifestado en Jesucristo hombre, en José Luis de Jesús, y Él caminó y anduvo con nosotros. Nosotros anduvimos con Él, nos amó y fue espectacular. Pero la misión no era solo sacar a la atmósfera, la misión era llegar a la luna. Él nos sacó a la atmósfera y cayó. Él murió. En su naturaleza humana murió. Jesucristo hombre desapareció. José Luis de Jesús desapareció, terminó, se quedó en el sepulcro. Pero él dijo que no iba a morir, efectivamente, y no mintió, porque él está sentado juntamente con nosotros en los lugares celestiales. Pero yo no lo miro, no, porque su carne terminó. La misión que él tenía terminó. Él está disfrutando, y lo mismo que nosotros, la gloria de la predicación, la gloria del evangelio. Hoy él y nosotros estamos escuchando el poder que tiene la transformación mediante el evangelio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Dios! Eso no es, mire, eso no es quedar mal con Jesucristo, ni es que pobre, es que yo lo amé tanto y me hace falta. No, porque nosotros no andamos buscando carne, nosotros estamos buscando la verdad, y la verdad es que la carne terminó, la de él y la nuestra también, porque si usted se da cuenta, dice, en él fuisteis circuncidados. ¿Qué quiere decir circuncisión? Que morimos. También nosotros morimos. Pero no físicamente, pero se nos fue quitada la carne. Dice, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que nosotros no tenemos carne. Nosotros somos seres espirituales con un cuerpo físico, pero seres espirituales, porque Dios no trata con la carne. Entonces, ¿cómo Dios, una pregunta aquí, cabe una pregunta, ¿cómo Dios nos despoja a nosotros de la carne? ¿Cómo? Si nosotros estamos vivos, a través del conocimiento. No es que nos pasó un cuchillo, ni nos pasó un serrucho y nos quitó la carne, no. Es un conocimiento que Él nos está dando, y ese conocimiento está botando
Despójense de viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el conocimiento, el evangelio, la doctrina de Dios vivo nos rescata. Oiga bien esto es sumamente importante. Nos rescata de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros oficialmente morimos con Cristo, pero Él nos rescata de la muerte y nos resucita juntamente con Él. Por lo tanto, nosotros somos seres inmortales, incorruptibles, que vivimos con Dios, unidos a Dios. El que se une al Espíritu, uno es con Él. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios para ver si esto que dijimos es real, si es verdadero. Segunda carta a los Corintios 5, verso 14 al 19, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Fíjese, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es su conocimiento. ¿Y qué es constriñir? No vaya a creer usted que nos apapacha, nos cuida, nos trata así. No. El amor de Cristo nos obliga, constriñe, nos aprieta, nos lleva, nos empuja. Eso quiere decir, oiga, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Murieron. ¿Quién fue el que murió? Cristo. Él murió pero nosotros también. Y dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Eso quiere decir que nosotros oficialmente morimos. Pero no nos quedamos ahí, sino que Él resucita y nosotros somos resucitados incorruptibles, resucitados espirituales, sin naturaleza carnal que nos afecte. Muy bien, estamos ahí. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, escuche esto, Dios, escuche esto, de manera que nosotros, de aquí en adelante, diga de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dios, nosotros ya no tenemos carne, y Cristo tampoco tiene carne. La misión de Cristo terminó, desapareció. Cristo es historia. No, nadie está diciendo que no fue grandioso lo que hizo en nosotros, que fue el único que nos salvó, que nosotros somos salvos por el nombre de Jesucristo. Está claro que sí somos salvos, pero ya aquí, ya no hay carne. Aquí estamos en espíritu, juntamente con Él en los lugares celestiales. Qué lindo esto. Bueno, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar con Él. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, fíjese, todo esto, dice, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Dónde ocurrió la reconciliación? La reconciliación ocurrió en la transformación, porque Dios no puede reconciliarse con carne. Primero Dios esperó, destruyó la carne a través de la muerte de carne. La muerte de Jesucristo destruye la muerte y luego entonces nos resucita y nos lleva a esa vida nueva. Eso es lo que se llama reconciliación. ¿Y cuál es
el misterio ahora de nosotros o el ministerio de nosotros? Reconciliar con Dios a todos los escogidos. ¿Y cómo vamos a reconciliarlo con Él? Por lo que estamos haciendo, hablando, contándole a los dioses cómo es la historia. Y entonces está bien clarito, nosotros tenemos ahora el ministerio de la reconciliación. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante aquí? Hasta dónde hemos llegado. Lo importante es que ya no hay velos, ya no hay nombres, hay espíritus. Jesús de Nazaret terminó para dar paso a Cristo, que está sentado en los lugares celestiales. José Luis de Jesús muere para dar paso al Dios vivo. Entonces, dioses, esto es bien importante porque hay dioses que se quedaron escuchando a Jesucristo hombre, y entonces ellos lo ven, y ellos lo ven vivo, pero físicamente, no espiritualmente, y siguen oyendo la doctrina que terminó, y eso es lo que no se puede hacer. Nosotros tenemos que avanzar. Pablo decía, dejando lo que está atrás, me lanzo a lo que viene. Lo que Dios da es cada día, dice que vamos de gloria en gloria. No podemos añorar la gloria pasada, tenemos que seguir. Y una cosa más, y a ti bendecido, que estás oyendo a los que se quedaron en la gracia y que no pasaron a la verdad. A ti te digo, estás muerto. Aquí dice que si uno murió, luego todos murieron. Si estás con el muerto, te quedaste muerto. Si estás con el que resucitó, estás vivo. Pero vivo para Dios. Pero cambió la doctrina, cambió la sabiduría, cambió el conocimiento, cambió. Era cierto, ahora cambió. Ahora es la sabiduría del Dios vivo que te está llevando en la transformación a mostrarte todo lo que de lo que eres dueño, de tu herencia. Así es que vamos a avanzar, terminamos con Romanos 1, 21 al 23. Y el llamado entonces es a no quedarte. Escucha a Dios, escúchale a Dios. Mira, te va a centrar mucho. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, yo te quiero preguntar, ¿quiénes conocieron a Dios? ¿Quiénes? Aquí dice, pues habiendo conocido a Dios. Bueno, los que conocimos a Dios son los que estuvimos con Jesucristo hombre. Dios caminó con nosotros, estuvimos durante 40 años, Él predicó, algunos tuvieron 20, otros 18. Bueno, tú conociste a Dios por medio de la palabra que Él te dio, del Evangelio. Ahora escucha. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Y escucha, ponte a pensar. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? De hombre. Escucha bien. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Todos aquellos que se quedaron con la imagen de Jesucristo hombre en su relación humana, perdieron de vista al Dios incorruptible. Si tú no lograste dar el paso a la transformación, no que tú lo lograras, pero si lo diste porque Dios te movió a darlo, entonces tú tienes que reconocer al Dios incorruptible, al Dios que te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes, aquel que te dio la herencia, aquel que te dio esta gloria en la que estás y que ahora lo puedes glorificar, porque glorificar a Dios significa haberle creído a Él. Si tú estás con una imagen de hombre todavía,
ya sea Jesús de Nazaret o Jesucristo hombre, o peor aún, si es de reptiles, cuadrúpedos, de animales. Dios, hoy es el tiempo para resucitar juntamente con Él y escuchar al Dios vivo, la transformación, el evangelio que te da vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, al Dios vivo, conocerlo a Él y conocer el misterio de su Hijo. Lo estamos dando a conocer hoy. Terminó. El misterio del Hijo terminó. Nos llevó ¿hasta dónde? Hasta la verdad. Él abrió un camino vivo y nuevo y nos llevó ¿a dónde? A la verdad. Con su muerte destruyó la muerte y nos dio inmortalidad. Eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Así es, dioses preciosos. No te envanezcas con tus razonamientos, sino que reconoce. Agacha tu cabecita y reconoce quién te está hablando. Porque aquí no te está hablando Emilio, ni César, ni ningún hombre. Ni tienes que poner la mirada en un hombre. Aquí está hablando el Dios vivo. Y a Él es al que tienes que darle la gloria. Muy bien, dioses, entonces será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo traerá un nuevo mensaje para su gloria, para llevarnos a una gloria mucho más eminente. Todos